bueno, pues demos paso a la segunda parte de esta mesa de trabajo. Y cuando despertaron, el profe estaba ahí. Apuntes para docentes, profesionales y docentes en formación en América Latina frente a los desafíos de una sociedad en crisis, que presenta un gran amigo de nosotros, el maestro Edgar Armando Urrego, del Politécnico Colombiano Jaime Isasaca David. Maestro Armando, qué gusto saludarte, bienvenido. Un saludo, un abrazo afectivo para toda la comunidad académica internacional que nos está viendo y escuchando desde esta platea del Politécnico y de la Universidad San Luis de Potosí. Un abrazo. Adelante, maestro, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy bien. Aquí, yo puedo darle aquí en compartir para mostrar mis diapositivas o me las muestran allá. ¿Cómo es el tema? Bueno, y cuando despertaron el profe estaba ahí, pues es una especie de metáfora que quiero robarle a nuestro querido escritor guatemalteco Augusto Monterrosa con su gran cuento. Y cuando despertaron el dinosaurio estaba ahí. Es un cuento de 7 palabras famoso de la literatura universal que nos dice en esas mismas 7 palabras toda la complejidad tan absolutamente maravillosa que tiene el conflicto, el personaje y el lugar, digamos, la tríada digamos, del pensamiento cinematográfico encerrado en esas 7 palabras. Cuando despertaron, el dinosaurio estaba ahí. Es lo que yo le quise robar a esta metáfora que se convirtió en un artículo científico y que lo tengo ahí para darle un homenaje al rol inquebrantable que tienen los maestros que han tenido a través de la historia. Lo hice porque estoy preocupado desde el momento de la pandemia, cuando empecé a indagar sobre el número de docentes de los estudiantes que se estaban matriculando en las universidades para ejercer la labor docente, y me di cuenta que habían disminuido ostensiblemente, por lo menos en Colombia, en la Universidad Pedagógica Nacional, del 0.5 al 0.17% el índice de matrículas para licenciados. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? Entonces empecé a indagar y la tesis que yo quiero proponer acá es que el maestro siempre ha estado y estará en los escenarios educativos emergentes superando cualquier impasse que se presente por la naturaleza o se presente por cualquier momento crítico, ¿cierto? Entonces es como ese despertar a los nuevos paradigmas, es lo que pasó después de la pandemia, qué sucede con el aparato educativo docente, qué sucede con los maestros, qué están haciendo, cómo resarcirnos de esas posibles palabras apocalípticas que nos dicen, no, es que el profesor ya no va a existir, no, vamos a ser cambiados por unas máquinas, qué sé yo. Todas esas frases que aparecen ahí. Entonces lo que hice fue una investigación de tipo cualitativo, con diseño no experimental transversal, recopilé alguna literatura científica que está en el escenario educativo emergente y logré también construir a manera de ensayo, entre ensayo y recapitulación, una especie de paradigmas que yo me encuentro en esta sociedad para poder explicar la tesis que yo quiero sostener en esta investigación. Tuvimos que acudir entonces a la historia, ¿cierto? Poder mirar, por ejemplo, lo que pasó con nuestra gran maestra Eduana, ¿cierto? Del 2285 a.C., sacerdotisa de la civilización mesopotamia, después Hipatía de Alejandría del 360 al 415 después de Cristo en Egipto, una filósofa, matemática, astrónoma. Después Savitribai Phule de la India, una maestra que fundó la primera escuela de niñas por allá en el 1898, y terminar de pronto en ese rasgo histórico con la docente Juana Inés de la Cruz, muy conocida en México, siglo XVII. ¿Cierto? ¿Por qué centro la mirada en mujeres? Porque cuando se habla de maestras y maestros, casi siempre lo que nos recuerda a nosotros, nos remite a nuestra infancia, es esa maestra que nos enseñó a leer. Entonces también esta investigación, que es como un homenaje a la mujer, a esa mujer que ha estado al frente de los procesos grandes, de los descubrimientos maravillosos, por ejemplo, del cine, de la televisión, de la comunicación. Lo que está ahí siempre ha sido una huella femenina, que es la que tenemos que rescatar. Entonces, el papel del maestro ha evolucionado profundamente, adaptándose a cambios culturales, a cambios naturales. Ya se van a dar cuenta ustedes cómo encontramos ese ejercicio. Bien, por ejemplo, el maestro de la antigüedad pues era una guía moral, transformador del saber, transmisor, guía, formación de la élite, modelos de pensamiento crítico.
lo que algunos investigadores como y, y el Hayes, ellos han dicho que la figura del maestro, maestro escuela, maestro alumno, es la figura quizás más emblemática que ha habido en el mundo y no se ha podido transformar. Por más cambios que han habido, siempre vamos a tener, y lo hemos visto a través de la historia, el maestro, su libro y sus estudiantes. Y eso ha estado desde las épocas antiguas, de las primeras civilizaciones. Entonces no se ha modificado en gran medida, aunque ahora aparezcan algunos paradigmas que los vamos a ver. El maestro de la Edad Media es un transmisor de fe, de dogma, fuertemente ligado a la iglesia. Hay una preservación del conocimiento, ¿cierto? Educación en monasterio, la enseñanza del latín, centrada en la obediencia y la memorización. Pero observen otra vez la figura ahí que yo traje, que es el maestro enseñando a sus discípulos, como cuando Aristóteles creó su escuela y los amigos, los alumnos que lo seguían, se les llamó peripatéticos, precisamente porque caminaban alrededor del liceo. Entonces, esta figura siempre ha estado ahí. El maestro de la modernidad otra vez ya aparece con la figura de profesionalización. El maestro empieza a ser, digamos, titulado por una especie de certificado de cartón, de título que lo certifica como maestro. Se entiende ya una profesión como formador de ciudadano racional y autónomo, la importancia de la razón y la ciencia. El funcionario es funcionario público, también es funcionario privado, y el maestro entonces comienza a tener una visión humanista del mundo para poder transmitir sus conocimientos y estar ahí con sus estudiantes. El maestro del siglo XX pues es un mediador pedagógico, no es un simple transmisión o facilitador, sino que es una persona acompañante del modelo científico que se desarrolla en la época, es una persona que se proyecta al futuro, que acompaña, ¿cierto? Hay pensadores como John Dewey, Paulo Freire, Jean Piaget, Vygotsky, hay para allá todos los maestros que nos vamos a encontrar en el camino, pero siempre están ahí como acompañantes, como luces que iluminan los faros, como luces que iluminan los caminos en las épocas difíciles de la vida. Siempre ha tenido un rol social, un rol político, un rol humanista, un rol religioso. Ahora alguien decía es que el maestro casi es todero en la escuela, la maestra es psicóloga, es filósofa, es matemática, maneja el tema de higiene, es religiosa, en fin, o sea, el maestro está ahí como reuniendo múltiples disciplinas en su rol, ¿cierto? El maestro del siglo XXI, ese que nos toca, ¿cierto? El guía innovador y formador de la conciencia crítica, enfrenta desafíos de la revolución, de la inteligencia artificial, de los metaversos. Estamos metidos en un mundo muy especial y muy paradigmático que nos entregó la pandemia. Entonces la pandemia, como decía la maestra que habló antes, partió en dos el modelo de la escuela, ¿cierto? Una escuela antes de la pandemia y otra escuela después de la pandemia, como lo dice Iván, como lo dice el Haas en su texto de la pandemia, los maestros después de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo acá? ¿Cierto? Lo que yo propongo en esta tesis es mirar qué fue lo que hicieron los maestros cuando se presentaron esas grandes pestes, esas grandes enfermedades. Yo le digo mucho a mis estudiantes que fuimos testigos de una pandemia y ellos de pronto ya olvidaron sus fotografías donde tienen la mascarilla y olvidaron pues esos retos duros que nos tocó de tener cuando estábamos encerrados, las famosas cuarentenas, y yo les decía que si no tenían ahí alguna memoria de esto, pues habían perdido el tiempo, porque realmente es un dato histórico que lo tenemos que tener como estudiantes de comunicación, como estudiantes de cualquier disciplina. ¿Cierto? Ahí tenemos el rol del maestro en las grandes crisis sanitarias. Esta imagen la tengo yo ahí y la coloqué casi a propósito para rendirle también un homenaje a Edgar Allan Poe, que la llama, a esta muerte, la llama la la mujer educastradora, la llama así el señor Edgar Allan Poe. Bien, agentes esenciales, aunque menos visibles, la crisis sanitaria han generado profundos cambios en el modelo paradigmático, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV, del 1347 al 1351 en Europa. Este traje que está ahí se lo inventó un médico, que es el médico Charles Delormes, entre el 75 y 2. Bacteria Yersinia pestis, ¿cierto? Fue la peste negra que se llevó a la muerte entre 75 y 200 millones de seres humanos. Ahí la labor del maestro estuvo siempre jugando un papel importante de comunicación, de respeto por la vida, de recogimiento, pero también de mucha comunicación, de mucha alfabetización. Ahí estaban los maestros con sus Master, discursos racionalistas. vamos a, ¿qué te parece si lo hacemos así?
Después vino la gripe española en 1918, el VIH-Sida del siglo XX, y el rol más definido del maestro adquirió un papel mucho más claro en las escuelas, mediadores entre ciencia y comunidad, enfrentaron la desinformación, el estigma y el miedo, ya educadores con higiene y empatía. Es decir, el maestro ha estado ahí, siempre ha estado ahí, no es el maestro cobarde que se enfrenta a esos dilemas de las crisis sanitarias y se esconde, sino que al contrario arriesga su vida, empieza a generar algunas cosas, empieza a buscar la manera como de sostener la academia para que la academia esté viva. El maestro siempre ha estado ahí. La pandemia del COVID-19 del siglo XXI, pues el maestro estuvo ahí, se adaptó al fenómeno. También hubo muchos maestros que perdió su vida detrás de un computador, maestros veteranos que no sabían leer sus algoritmos digitales, que durante la pandemia fueron objeto de burla de muchos estudiantes que boicoteaban sus clases. Tenemos muchos videos, tenemos muchas evidencias de esa manera tan brutal como la tecnología se le vino encima al maestro que desconocía todas estas fuentes digitales, y también nos dimos cuenta que la pandemia lo que hizo fue una ruptura tremenda en la intimidad del maestro, pues se le metió al aula, la aula ya era la casa, la oficina pasó a ser, la oficina de clases pasó a ser, fue la casa del maestro, y entonces veían todas las intimidades que estaban ahí. Fue una ruptura total de paradigmas, ¿cierto? Pero estaba el maestro ahí, ¿cierto? Frente a eso que apareció después de la pandemia, yo me arriesgué a diseñar una propuesta que es la famosa propuesta de los likes y de las sociedades. El nuevo paradigma de la comunicación social son los famosos likes. La gente vive pendiente de cuándo le colocan un visto bueno. Es como si una valoración extraña de una persona ajena le quisiera estar validando siempre lo que uno está construyendo, dónde está viajando, qué está haciendo, qué está comiendo, qué se está poniendo de ropa, que está leyendo, que está haciendo en la vida. Si no tienes el like, no existes en esta sociedad del consumo digital. Entonces, los likes es una de las maneras que yo estoy tratando con la que yo construí este documento científico. Y frente a eso, las tres sociedades que he tratado de leer desde la época en que yo era niño y tenía que ir a una biblioteca, ahí aprendí a diferenciar, desde ahí yo tomé las tres sociedades: la sociedad ratón, la sociedad digital y la sociedad secreta. Esa sociedad ratón, pues es la que vimos muchos de mi edad, de mi época, del 60, del 70, donde teníamos maestros muy responsables que nos invitaban a ir a las bibliotecas. Nosotros teníamos que coger un bus, ir lejos de nuestra casa, tener que viajar a un sitio que le llamaban biblioteca, todavía existen, ¿cierto? Donde se encuentran libros, pero en esa época no había tanto, no había computador ni nada, sino unos cajoncitos de madera. Era una cuestión muy análoga, unas fichas bibliográficas con unas cartulinas, y uno tenía que soportar un poco de tiempo para poder lograr el libro, y si ese libro lo había reservado otro estudiante, pues esperar 8 días para que el estudiante que lo tenía por allá lo hubiera devuelto a la biblioteca, en fin. Pero había una sociedad muy interesante, muy bonita, tenía muy metida a visitar las bibliotecas. A ellos los que visitábamos las bibliotecas nos llamaban ratones de biblioteca. Hoy en día existen los mismos ratones de biblioteca, están consumiendo libros, videos, artículos, y las bibliotecas también progresaron, y las bibliotecas también se metieron en ese uno informático y progresaron. Tal suerte que hoy en día tengo datos de bibliotecas de México, de Finlandia, de Estados Unidos, de Colombia, que sus ratones de biblioteca, en lugar de disminuir, han aumentado. Lo que hizo la pandemia, fíjense que la pandemia lo que hizo fue aumentar ratones de biblioteca de una manera fascinante. El segundo ley de la sociedad es la sociedad digital, que fue esa que irrumpió con el ingreso de los computadores a Latinoamérica, el boom informático, el sistema operativo de OS, el Lotus 123, el DBase 3, que era la base de datos de esa época, y no existía Windows, una especie como de computadores en blanco y negro, o de pronto llegó a la modernidad, que eran unos computadores con pantalla en color amarillito, no recuerdo el nombre, y ahí para allá. Después vino el famoso mouse, el mouse que era un monstruo que aparecía en las manos de las personas que queríamos como entender ese mundo de la informática. Pero ¿qué pasaba? Que también el maestro estaba ahí.
el maestro empezó a tomar cursos de informática, a aprender a manejar ese nuevo paradigma. A mucho maestro y mucha maestra veterana el mouse le temblaba en las manos y eso causaba una gran decepción, unos grandes traumas. Esa llegada pues, de los computadores al paradigma educativo también generó unas voces apocalípticas que decían en esa época de los 70 y el 80, no, los computadores acabaron con la profesión, nos vamos a quedar desempleados, ya el maestro quedó a otra parte porque ahí están los computadores, ya hoy el maestro no va a servir. Y mentiras, el maestro fue el primero que empezó a adoptar el cambio, a acercarse a la escuela, a las primeras escuelas de informática, y las escuelas empezaron a tener una sala que la llamaron la sala de informática, y los maestros tuvieron que asimilar ese cambio para poder dar clases y estar a la par con lo que sus estudiantes querían, ¿cierto? Una adaptación rápida. Bien, después viene Un la par de evolución minutos, digital del maestro. maestro. Sí, ya estoy terminando. Entonces, ¿qué pasa? Que los maestros empezamos a desarrollar estrategias para podernos comunicar con nuestros estudiantes de alguna manera. Estábamos en plena pandemia y teníamos que superar esas voces apocalípticas, ¿cierto? El maestro en la pandemia digital lo que hizo fue alfabetizar rápidamente, desesperadamente consiguió elementos, maneras pues de comunicarse con los otros. Por ejemplo, en Colombia nosotros montamos este taller internacional de dirección de actores online, guiones para cortometrajes de terror con el maestro Mariano Esparza, que nos abrió las posibilidades desde México. Y en Colombia nosotros empezamos a crear unas conversaciones bastante atractivas y bastante impresionantes que lograron atrapar la academia para tener a los estudiantes ahí. Hoy en día entonces nos hablan de varias cosas, nos hablan del maestro, del edutuber, el youtuber. Yo le quise dar este homenaje a María Inés Baragati, una maestra argentina, que no es ella la que está saliendo a las redes, son sus estudiantes que la ven con pasión después de tantos años dedicada a la docencia universitaria, del bachillerato, de la universidad. Ella todavía, fíjense cómo está con esos ánimos, con esas ganas de mostrarnos todo lo que es un maestro. Ahí tenemos una serie de youtubers que son maestros que están saltando de sus aulas de clase a la platea virtual. Tenemos al profesor Julio, al profe Julio, que se precia de decir que es el maestro que tiene más, que es el maestro que tiene universidades en el mundo, más estudiantes del mundo. Está esta maestra mexicana que es Cintia Torres, y el maestro Hugo X de Perú. En cada país existen unas muestras muy significativas de ese maestro que se mueve en ese mundo del metaverso, de la sociedad secreta, de esa sociedad paralela, que aparentemente nos quieren, aparentemente como que el maestro no existe, como que ya somos avatares, pero ahí estamos, los maestros estamos ahí. ¿Cierto? Entonces, esas figuritas que las vamos a encontrar, el youtuber, el youtuber, el influencer, pues son figuras que están a la par del maestro. Esta imagen la quiero dejar ahí, se llama ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? En México las personas sueñan con ser youtuber. Esta imagen es de una empresa, Fuente Ipsos, una empresa francesa que hace encuestas en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, y encontró que estas son las profesiones que quieren ver nuestros muchachos, ¿cierto? Por ahí en ninguna parte aparece profesor, que es lo que me preocupa, en alguna muy poca, ¿cierto? Entonces quieren ser youtuber, empresarios, bueno, escritores en Belice, Trinidad, Jamaica, Bahamas y Guyana, influencer en Colombia, Venezuela, Ecuador. Pues esta es una imagen muy interesante. En la parte izquierda yo tengo ahí unas fotos de la China, que es la potencia mundial actual, donde se ven muchachas, muchachos en calles, en las calles ya haciendo su papel de influencer, de youtuber, bueno, manejando pues las plataformas. Entonces el maestro está ahí superando esas voces apocalípticas, tenemos unas voces inquebrantables, hemos superado todas las expectativas, estamos ahí, vamos a estar, ¿cierto? Y cuando despertaron, el profe estaba ahí. Listo, el profe estaba ahí, ahí estamos y seguiremos estando mientras la sociedad exista, mientras exista un ser humano en la tierra, ahí estará el maestro. Esa es como la propuesta que les quise traer para hoy, y muy lleno de optimista con este trabajo. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, qué padre poder participar contigo en esta investigación. Qué padre lo que nos compartes, en particular ver a la maestra Baragati por ahí, que para participar la admiro mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros tu trabajo.